Vamos a explorar el trabajo de Jacob Greenberg, un destacado neurocientífico mexicano. Y su revolucionaria teoría sintérgica. Lo que hace tan especial a esta teoría es cómo entrelaza la cosmovisión de culturas ancestrales con descubrimientos científicos de punta. Y lo que es aún más intrigante, nos ofrece herramientas para comprender e incluso influir en nuestra propia percepción. Ok, desempaquemos esto para empezar. ¿Qué tienen que ver los chamanes con la ciencia del cerebro? Parecen disciplinas totalmente distintas. A simple vista sí, pero si nos adentramos un poco, encontramos puntos en común. Sorprendentes culturas indígenas como los yaquis de Sonora, México, han buscado durante siglos comprender cómo percibimos la realidad a través de prácticas chamánicas. Su objetivo, al igual que el de los neurocientíficos, es desentrañar los misterios de la percepción y la conciencia. Interesante. ¿Y dónde entra Jacobo Greenberg en todo esto? Greenberg, a través de su investigación, encontró un punto de conexión fascinante entre estas dos perspectivas aparentemente dispares. La latice, imagínense una red o rejilla invisible que se extiende por todo el universo, una estructura fundamental del espacio. ¿Y cómo se relaciona esta latice con nuestra percepción? Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Greenberg propone que el cerebro es como un maestro escultor de esta latice. Con cada pensamiento, con cada sensación, nuestro cerebro crea pequeñas distorsiones en esta red y son estas distorsiones las que dan forma a nuestra realidad perceptual. Espera, espera. O sea que cada vez que pensamos o sentimos algo, estamos literalmente alterando la estructura del espacio. En esencia, sí, cada neurona activa en nuestro cerebro genera una microdistorsión en la latice y como tenemos miles de millones de neuronas, el efecto combinado crea lo que Greenberg llamó el campo neuronal, una especie de aura energética que interactúa con la latice para moldear. Lo que experimentamos es como si nuestro cerebro estuviera constantemente tejiendo la realidad a partir de la trama misma del universo. Eso es alucinante. Toda nuestra experiencia individual de la realidad depende de cómo nuestro cerebro interactúa con esta latice. Exactamente. Y aquí es donde Greenberg lleva su teoría un paso más allá, conectando diferentes niveles de interacción entre el campo neuronal y la latice a diferentes tipos de conciencia. Por ejemplo, la conciencia visual, auditiva, táctil. Cada una correspondería a una forma particular en que nuestro campo neuronal interactúa con esta red universal. O sea, la forma en que nuestro cerebro distorsiona la latice determina si estamos viendo, escuchando, tocando. Increíble. Y esto nos lleva a una pregunta aún más profunda. Si podemos comprender cómo funciona esta interacción, podríamos llegar a influir en nuestra propia percepción de la realidad. Eso es una pregunta que nos deja con mucha intriga. Y hablando de intriga, ¿cómo llegó Greenberg a desarrollar esta teoría tan radical? ¿Fue solo a través de la investigación científica tradicional? Bueno, aquí entra un elemento fascinante de la historia. Greenberg tuvo un encuentro con una famosa curandera mexicana llamada Pachita. Pachita. He oído hablar de ella, se decía que tenía habilidades increíbles. Sí se decía que realizaba cirugías psíquicas y curaciones que desafiaban la lógica médica. Greenberg, como buen científico, se mostró escéptico al principio, pero lo que presenció desafió por completo su comprensión de la realidad. Ver a Pachita en acción lo obligó a reconsiderar los límites del potencial humano y sobre todo las capacidades del cerebro. Me imagino que ver algo así en persona debe ser impactante. ¿Cómo influyó este encuentro con Pachita en la teoría de Greenberg? Fue una experiencia que lo marcó profundamente y que alimentó aún más su investigación. Le hizo cuestionarse. Si el cerebro puede hacer eso, ¿qué otras posibilidades existen que aún desconocemos? Buena pregunta. Y después de toda esta investigación y experiencias, ¿qué consejos prácticos nos ofrece Greenberg para aplicar su teoría en nuestra vida diaria? Dos en particular: la risa y la observación. Reírse y observar. ¿Cómo se relacionan estos con la percepción y la latice? Desde la perspectiva de Greenberg, la risa puede verse como una forma de influir positivamente en nuestro campo neuronal. Al reír generamos una especie de onda de energía positiva que se propaga a través de la latice, mejorando nuestro estado de ánimo y nuestra percepción de la realidad. Es como si la risa generara una distorsión positiva en la latice. Exactamente. Y la observación, por otro lado, nos permite darnos cuenta de cómo reaccionamos ante los estímulos, cómo nuestros pensamientos y emociones influyen en nuestra experiencia del mundo. Al observar nuestros procesos internos con atención, podemos empezar a identificar patrones limitantes y a elegir cómo queremos responder a las situaciones en lugar de reaccionar de forma automática. Interesante, si podemos observar nuestros propios procesos internos, tal vez podamos influir en cómo nuestro cerebro interactúa con la latice y por lo tanto en nuestra propia realidad. Esa es la idea. Greenberg creía que al ser más conscientes de nosotros mismos y de cómo funcionamos, podemos tener un mayor control sobre nuestra realidad. Uf, hay mucho para procesar aquí definitivamente.
La teoría sintérgica de Greenberg nos ofrece una perspectiva radical sobre la realidad y nos invita a cuestionar nuestra propia percepción del mundo. Necesitamos un momento para digerir todo esto. Estoy de acuerdo, tomemos un respiro y volvemos en un rato para profundizar en las implicaciones de la teoría sintérgica y cómo podemos aplicarla en nuestra vida diaria. ¿De acuerdo? No se vayan, que aún hay mucho por explorar en este fascinante viaje al mundo de la percepción. Retomando la idea de Greenberg sobre cómo nuestro cerebro interactúa con la latice para crear nuestra realidad, hay un aspecto que me parece particularmente fascinante. ¿Te refieres a cómo diferentes niveles de interacción con la latice se traducen en distintos tipos de conciencia? Exactamente, pensemos en los sentidos. Vista, oído, tacto, olfato, gusto, cada uno nos proporciona una experiencia única de la realidad. Y según Greenberg, cada sentido correspondería a una forma específica en que nuestro campo neuronal interactúa con la latice, ¿verdad? Correcto, es como si cada sentido tuviera su propio dial que ajusta la forma en que distorsionamos la latice y por lo tanto la información que percibimos. Imaginemos, por ejemplo, la experiencia visual. Estaremos hablando de cómo nuestro cerebro procesa la luz y la convierte en imágenes, ¿no? Precisamente según la teoría sintérgica, la forma en que nuestro campo neuronal interactúa con la latice determina qué longitudes de onda de luz percibimos, cómo las organizamos en patrones y cómo les damos significado para crear la imagen que vemos. Entonces, si pudiéramos manipular este dial visual, podríamos alterar nuestra percepción de los colores, las formas, incluso lo que consideramos real. Esa es una pregunta fascinante y una que Greenberg exploró en profundidad. De hecho, su trabajo sugiere que sí podríamos tener un mayor control sobre nuestra experiencia sensorial de lo que creemos. ¿Y cómo se relaciona esto con las experiencias chamánicas que mencionábamos antes con Pachita y sus habilidades? Recordemos que los chamanes buscan alterar su estado de conciencia para acceder a diferentes niveles de realidad desde el punto de vista de la teoría sintérgica. Esto podría interpretarse como una manipulación consciente del campo neuronal y su interacción con la latiz. O sea que los chamanes, a través de prácticas ancestrales, podrían estar logrando lo que Greenberg describe en términos científicos. Esa es la idea. Y si ellos pueden hacerlo, ¿qué nos impide a nosotros explorar esas posibilidades? Es un pensamiento tentador sin duda, pero ¿cómo se traduce esto en algo práctico para la persona promedio? No todos podemos ir a vivir con chamanes en la selva. Cierto, pero Greenberg nos ofrece herramientas para empezar a explorar nuestra propia percepción. Recuerda los dos consejos que mencionamos antes, la risa y la observación. Sí, la risa como una forma de influir positivamente en nuestro campo neuronal y la observación como una herramienta para tomar conciencia de nuestros procesos internos. Exactamente. Empecemos por la risa. No se trata solo de un estado de ánimo, sino de una acción física que tiene un impacto directo en nuestro cerebro y por ende en nuestra interacción con la latice. Reírse a carcajadas, aunque no haya una razón aparente, podría ser una forma de sintonizar nuestro campo neuronal con una frecuencia más positiva y así influir en nuestra percepción. Precisamente. Y la observación, por otro lado, nos permite darnos cuenta de cómo reaccionamos ante los estímulos, cómo nuestros pensamientos y emociones influyen en nuestra experiencia. Por ejemplo, al observar una sensación de dolor, en lugar de dejarnos llevar por la reacción automática de rechazo, podemos simplemente observarla, sentirla, sin juzgarla. ¿Y eso cómo cambiaría nuestra experiencia del dolor? Al observarla con atención, podemos darnos cuenta de que el dolor no es un ente sólido e inmutable, sino una serie de sensaciones que cambian constantemente. Esta simple observación puede disminuir la intensidad del dolor y ayudarnos a manejarlo de una forma más consciente. Y esto aplica no solo al dolor físico, sino a cualquier experiencia emocional. Es como si al tomar conciencia de nuestros procesos internos tuviéramos la oportunidad de reescribir el código que crea nuestra realidad. Una analogía muy acertada, y aunque la teoría sintérgica es compleja y aún está en desarrollo, creo que nos ofrece una perspectiva fascinante sobre el poder que tenemos para influir en nuestra propia experiencia. Sin duda es una invitación a explorar los límites de nuestra percepción y a cuestionar lo que damos por sentado como realidad. ¿Y qué hay de la experiencia personal de Greenberg con Pachita? Podemos profundizar un poco más en esa historia. Por supuesto, la experiencia de Greenberg con Pachita es un claro ejemplo de cómo la sabiduría chamánica puede abrir nuevas vías de investigación científica. Greenberg describió su encuentro con Pachita como un evento que desafió por completo su comprensión de la realidad. Imagínense a un científico acostumbrado al rigor del método experimental presenciando cirugías psíquicas y curaciones que parecían imposibles. Debió ser un choque para su paradigma científico. Totalmente. Y sin embargo, en lugar de rechazar lo que veía Greenberg, decidió mantener la mente abierta,
se dio cuenta de que la realidad era mucho más compleja y misteriosa de lo que la ciencia tradicional podía explicar. Y esa apertura a lo desconocido es crucial para cualquier avance científico real. Exacto, Greenberg no solo observó las habilidades de Pachita, sino que también se sometió a tratamientos con ella. ¿Y cómo fue esa experiencia para él? Bueno, según sus relatos, Pachita era capaz de ver dentro de su cuerpo con una precisión asombrosa, describía sus órganos internos, con detalle incluso aquellos que nunca habían sido examinados por un médico, y no solo eso. Pachita también lo operaba energéticamente sin instrumentos quirúrgicos. Greenberg describió sentir sus manos moviéndose dentro de su cuerpo, aunque en realidad no había contacto físico. Eso sí que desafía nuestra comprensión de la realidad. Totalmente. Y lo más sorprendente es que Greenberg experimentó mejoras significativas en su salud después de estas sesiones con Pachita. Esto nos lleva de vuelta a la idea de que el cerebro, a través de su interacción con la latice, puede influir en la realidad física. Exacto, y las experiencias de Greenberg con Pachita sugieren que este poder de la mente puede ser mucho más extenso de lo que imaginamos. Si bien la teoría sintérgica aún está en desarrollo, creo que el trabajo de Greenberg nos ofrece una valiosa lección. La importancia de mantener una mente abierta a lo desconocido y de explorar las fronteras de la percepción. Estoy completamente de acuerdo. Y ahora, después de este intenso recorrido por la vida y obra de Jacob Greenberg, creo que es un buen momento para hacer una pausa. Sí, demos un respiro a nuestras mentes y volvemos en un momento para reflexionar sobre las implicaciones de todo lo que hemos aprendido hoy y cómo podemos aplicar la teoría sintérgica en nuestra vida diaria. Retomamos nuestra inmersión en la fascinante teoría sintérgica de Jacob Greenberg. Hemos explorado la latice, esa red invisible que se extiende por todo el universo, y cómo nuestro cerebro interactúa con ella para crear nuestra realidad perceptual. Hemos visto cómo cada pensamiento, cada sensación genera una microdistorsión en la latice y cómo el conjunto de estas distorsiones, lo que Greenberg llamó el campo neuronal, moldea nuestra experiencia del mundo. Hablamos de los chamanes, de cómo a través de prácticas ancestrales buscan manipular su campo neuronal para acceder a diferentes niveles de realidad. Incluso exploramos la experiencia de Greenberg con Pachita la curandera mexicana, cuyas habilidades desafiaban las leyes de la física. Y lo que es más importante, hemos visto cómo Greenberg nos ofrece herramientas para explorar nuestra propia percepción a través de la risa y la observación. Exacto, Marto. Ahora la pregunta clave es, ¿qué significa todo esto para nosotros? ¿Cómo podemos aplicar estos conocimientos en nuestra vida diaria? Esa es la pregunta del millón. Si nuestra realidad es en esencia una construcción de nuestro cerebro, tenemos el poder de cambiarla. Y si es así, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos influir en la interacción entre nuestro cerebro y la latice para modificar nuestra experiencia de la realidad? La teoría sintérgica sugiere que sí que tenemos ese poder. No se trata de cambiar las leyes de la física a nuestro antojo, pero sí de modificar nuestra experiencia del mundo al cambiar la forma en que nuestro cerebro interactúa con la latice. Suena a ciencia ficción, pero al mismo tiempo tiene una lógica intuitiva. Si nuestra percepción crea la realidad, entonces, al cambiar nuestra percepción, podemos cambiar nuestra realidad. Exactamente. Y aquí es donde entran en juego los consejos de Greenberg. La risa y la observación, la risa, como hemos dicho, genera una distorsión positiva en la latice, mejorando nuestro estado de ánimo y nuestra percepción de la realidad. Es como si al reír enviáramos una onda expansiva de energía positiva a través de la latice, influyendo no solo en nuestro estado interno, sino también en el mundo que nos rodea. Precisamente, y la observación nos permite tomar conciencia de nuestros patrones de pensamiento y emociones, dándonos la posibilidad de elegir cómo queremos responder ante los estímulos. En lugar de reaccionar automáticamente a las situaciones, podemos detenernos un momento, observar nuestras emociones y pensamientos y elegir una respuesta más consciente. Exacto, al ser más conscientes de nosotros mismos, podemos empezar a romper con los patrones negativos que nos limitan y crear nuevas formas de percibir el mundo. Es como si tuviéramos el poder de reprogramar nuestra mente para experimentar la realidad de una manera más positiva y expansiva. Y no solo eso, también podemos utilizar la observación para modificar nuestra experiencia sensorial. ¿Recuerdas el ejemplo del dolor? Al observarlo con atención sin juicio, podemos disminuir su intensidad y aprender a manejarlo de una forma más efectiva. Es fascinante cómo algo tan simple como la observación puede tener un impacto tan profundo en nuestra experiencia de la realidad. La teoría sintérgica nos invita a ser arquitectos de nuestra propia realidad, a explorar el potencial ilimitado de nuestra mente. Y aunque puede sonar abrumador, Greenberg nos ofrece herramientas prácticas para empezar a aplicar estos conocimientos en nuestra vida diaria. ¿Qué consejos concretos nos darías para empezar a aplicar la teoría sintérgica en nuestra vida diaria? Primero, cultiva la risa, busca momentos para reírte a carcajadas. Incluso si no hay una razón aparente, rodéate de personas que te hagan reír. Ve películas cómicas, haz cosas que te diviertan, verás cómo tu estado de ánimo y tu percepción del mundo cambian. Reírse como medicina para el alma y para la realidad me encanta.
Segundo, practica la atención plena. Dedica unos minutos al día a observar tu respiración, tus pensamientos y tus emociones sin juzgarlos. Simplemente observa como si fueras un espectador de tu propia experiencia interna. Esto te ayudará a tomar conciencia de tus patrones mentales y a responder de forma más consciente a las situaciones. Y al ser más conscientes, podemos empezar a romper con los patrones automáticos que nos limitan. Exacto, y por último, conecta con la naturaleza, pasa tiempo al aire libre rodeado de la belleza natural, observa los árboles, las flores, el cielo, siente el viento en tu piel, el sol en tu rostro. Conectar con la naturaleza nos ayuda a expandir nuestra percepción, a sentirnos parte de algo más grande que nosotros mismos. Y a recordar que la látice, esa red invisible que conecta todo el universo, está presente en todas partes, no solo en nuestro cerebro. Recuerda, la teoría sintérgica no es solo una teoría abstracta, sino una invitación a explorar el potencial infinito de nuestra mente y a crear una realidad más plena y significativa. Un mensaje poderoso para cerrar este viaje al fascinante mundo de la percepción. Muchas gracias por compartir tus conocimientos con nosotros. El placer ha sido mío. Y a ustedes, queridos oyentes, les invitamos a seguir explorando, a cuestionar, a experimentar el universo de la percepción. Está lleno de misterios por descubrir. Hasta la próxima inmersión.